o lejos, si tú no enciendes de nuevo el fuego, pero si vienes a recrearnos y con un soplo das vida al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento del día estén escuchando esto. Antes que nada, nos preparamos con una oración, así podemos escuchar el programa de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado de nuevo y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, después de tanto tiempo, si no me equivoco, hace como 3 semanas fue el último programa de radio. Pasó bastante tiempo, sinceramente. En una me enfermé y en otra, por otras complicaciones de estudio y entre otras cosas, no pude hacer programa de radio. Así que les debo bastante y encima el último programa de radio fue un tema completamente distinto al que ustedes habían pedido, porque si no están enterados, si no saben, si no escuchan, si no quieren, tenemos un canal de WhatsApp de la radio en este programa, Santificándonos, un canal de WhatsApp donde pongo encuesta para que ustedes elijan el tema que quieren para el próximo programa de radio. Y en este caso habían elegido el pecado, justamente. Y yo, bueno, me reolvidé sinceramente que habían votado. Me olvidé de la votación, de la voz del pueblo. Pero bueno, acá continuando con la evangelización, agradeciendo nuevamente y constantemente a la radio que nos da las posibilidades, también las cosas que nos da, las cámaras, los audios, los micrófonos, todo lo que tenga que ver para poder evangelizar. Acá estamos acompañados con el padre Nico Ábalos, gracias a Dios. Tristemente no pudo venir Gisela, estaba medio enferma también. Nada grave, está recuperando. Un problema en los pulmones, pero quédese tranquilo que no le pasó nada grave. Pero bueno, continuando con las enseñanzas que nos da Jesús a interpretación y valoración y tradición que nos dio la Iglesia, entendemos y vemos los santos. Y continuando con esto, que no sé si tuvieron la posibilidad, la gente que está escuchando, de ir a la fiesta patronal de Santa Rita, o en su caso, si no, de escuchar la transmisión. En la homilía el obispo, si no me equivoco, habló de los santos en un momento, justamente porque, bueno, la patrona de Santa Rita, y habló esto de la relación que tiene el pueblo cristiano con los santos, y llamando esto como hermanos mayores, que hay que tener en cuenta. Gracias a esto vamos a seguir insistiendo que los santos, de una u otra forma, son nuestros hermanos mayores, ya sea si fueron mártires, que murieron a causa de Cristo, decapitados, por ejemplo, no sé, Pablo, por ejemplo, o si no, vivieron de una forma común, pero santa, como Santa Teresita del Niño Jesús, pero nos dan ejemplos para vivir de una forma de acuerdo a las enseñanzas y a la gracia para estar con Dios y en Dios. En el día de hoy contemplaremos algo muy importante. Hoy, martes 2 de junio, con un poco de humedad, ya está pasando. Ayer, lunes, lloviznó un poco, por lo menos en Córdoba, en Carlos Paz no sé tanto, pues no estuve a la tarde cuando lloviznó. Pero recordemos que hoy es martes y vemos cómo pasa el tiempo, ¿no? El tiempo es algo importante. Por ejemplo, antes del programa de radio estábamos hablando con el padre Nico Ábalos de cómo pasa el tiempo. Pero la verdad es de que uno se da cuenta, cuando pasa el tiempo,
cuando se da cuenta lo rápido que pasa. Si no, no. Pero dirá, yo por ejemplo, para mí ayer tenía 18 años y ahora tengo 20. Y no me imagino a una persona que tiene, no sé, 30 años y para esa persona habrá pensado, no sé, de que ayer fue que tenía 14. Y así. Pasa rápido el tiempo. San Agustín habla del tiempo, pero hoy no lo vamos a mencionar, aparte un tema muy filosófico, sinceramente. Y nos vamos por otro lado, que también es filosófico y teológico, pero necesario para conocer, que es el pecado, como nombré antes. El pecado es un tema debatible que hubo en aquella época, que después la iglesia se desarrolla, qué es el pecado, cómo se origina, etc. Pero que ha llevado muchos pensamientos en cuanto a su origen, su naturaleza y cómo perjudica o no al hombre. ¿Y en qué lo perjudica? No podemos negar de que el pecado afecta nuestra relación con Dios. Más adelante veremos por qué. En primera instancia vamos a ver qué dice la iglesia del pecado y a la vez San Agustín. Ahora veremos y comenzaremos a ver a Santo Tomás de Aquino, su teología y qué habla del pecado. Justamente esto dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, abarca bastante del pecado y como dijo, si no me equivoco, el Papa León XIII, que la teología tomista es teología de la iglesia. Santo Tomás comienza hablando que el pecado es ante todo un acto humano contrario a la razón, a la ley divina y al orden querido por Dios. Comencemos que es un acto humano, es una voluntad que hay. El pecado ocurre cuando la persona, usando libremente su voluntad, porque tiene voluntad, tiene, diría un político, voz y voto, elige algo que se aparta del bien verdadero y del fin último del hombre, que es Dios. ¿Ok? Tengamos en cuenta esto, que tiene una voluntad que se aparta porque tiene la posibilidad de estar con Dios, pero elige apartarse. Por eso está el dicho de que en el infierno, en la puerta, dice entrada libre y gratuita. ¿Por qué? Porque vos podés tranquilamente, por tu voluntad, entrar. Porque tenías la posibilidad de una u otra forma. Y obviamente hay que ver, no me gusta muchas veces este dicho, pero también la misericordia de Dios lo evalúa fiel y de una forma justicial. Ahora veamos lo que dice la iglesia. Utilizando, si no me equivoco, el artículo 1440 del Catecismo de la Iglesia Católica, el pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso, la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. El documento también que se utilizó y que se basó el catecismo y que cita es de Lumen Gentium, luz de la gente, del Concilio Vaticano II. Ya viendo las posturas que propone la Iglesia, más también viendo lo que dice Santo Tomás de Aquino, fuentes confiables, de una u otra forma, podemos entender básicamente de que el pecado consiste en un acto voluntario. ¿Qué cosa es entonces? Alejarme de Dios, voluntariamente. No es que alguien me está apuntando con un arma y hace esto, y vos no tenés la posibilidad. Vos tenés la posibilidad de hacer o no. Bien, obviamente esto radica la moral, la ética de la iglesia, en cuándo es pecado y cuándo no, qué materia, que ya lo habíamos visto, las materias, materia grave o no. O sea, hay bastante, no es fácil, bien. Ahora un resumito, pero es muy complejo muchas veces, porque estamos hablando de que vos no sabés tampoco la conciencia de uno. Por eso tampoco la iglesia condena como tal, no se sabe si Judas o no fue al infierno.
no lo establece la iglesia. Esto es, por ejemplo, un dogma, una enseñanza fiel. Porque no saben la conciencia de Judas, cómo fue hasta lo último, último, para que entendamos. Pero por lo menos entendamos de que el pecado es un acto voluntario. Según San Agustín, ¿qué es el pecado y cómo se origina? Primero que nada, San Agustín dice que es una privación del bien. Agustín concluyó que el mal no es una sustancia real. Bien, porque si lo fuera en sí, significa que Dios lo creó. Pero Dios no puede crear el mal justamente, porque no es parte de su ser, no puede salir. Entonces dirá que el pecado es la ausencia de orden y medida en la voluntad humana. Bien, un ejemplo puede ser cuando hay oscuridad, cuando falta la luz. Bueno, basándonos en eso, San Agustín también manifestó de cuándo hay pecado, cuándo está el mal, cuando está la ausencia del bien. Hoy en día podemos dar bastantes ejemplos. Uno práctico puede ser, por ejemplo, ¿por qué peco? O uno conociéndose, por ejemplo, ¿qué sé yo? Peco de, para que entiendan, de pereza, ¿okay? De ocio, por tener momentos de ocio. Bueno, pecaste por eso. ¿Cómo pudiste haberlo evitado? En la oración. Pero como faltó la oración, pecaste. Bueno, esto es un ejemplo para que se entienda. Uno puede pecar justamente por la falta, diría Pablo, la gracia. Bien, si no me equivoco, Romanos capítulo 5, versículo 20 era, donde dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bueno, abundó el pecado, sí, pero viene la gracia. Bueno, ahora si falta la gracia, ¿y cómo adquirir la gracia? Mediante las virtudes. Pero si falta la gracia, podés caer en pecado. Es un ejemplo. El origen en el libre albedrío, habla San Agustín. La causa del pecado, justamente, radica en el libre albedrío de la voluntad. Hay una frase, que no me acuerdo bien, que habla de el origen del pecado radica y causa, y escribe, porque acordémonos que también se puede tomar como una muy linda poesía, se puede tomar los escritos de San Agustín, en Confesiones, por ejemplo. Escribe mucho, pero dice cosas lindas. Por ejemplo, de que el origen del pecado también radica en el libre albedrío. Porque Dios nos dio el libre albedrío. Pero ¿por qué nos dio el libre albedrío? Es otro tema. Pero justamente, en el libre albedrío es el comienzo del mal. ¿Qué quiere decir, Bautista? ¿De que siempre va a estar mal? No. Sino que gracias al amor inmenso que nos tiene Dios, que nos da Dios, que nos manifiesta, nos dio el libre albedrío. Y en ese libre albedrío, que sería la posibilidad de elegir, porque eso significa la posibilidad de elegir lo que yo sé y que es el bien o el mal, tengo la posibilidad de ir por el bien, de ir con Dios, o tengo la posibilidad de que no. Porque puede ser así. Yo verdaderamente no quiero estar con Dios. Así pasó con los ángeles. Por ejemplo, con Lucifer. Por la soberbia, tuvo la posibilidad y no quiso estar con Dios. Quería ser más Dios que Dios. Por ejemplo, también está ese dicho de que uno quiere ser más papa que el papa. Y demás dichos. Pero de eso también, vos tenés la posibilidad de hacer el bien, de hacer las cosas como tienen que ser, pero uno también, y ni siquiera estoy hablando de la iglesia, porque también en términos morales y éticos, como tal, la ciudadanía se manifiesta así. Vos tenés la posibilidad de hacer lo que vos quieras. Ahora, el tema es que si vos haces las cosas bien, no vas a tener un problema como tal. Pero si vos haces lo que vos querés, si sos, por ejemplo, un mal ciudadano, va a haber un conflicto, va a haber un problema y va a haber una consecuencia. Si yo, por ejemplo, no sé, robo, va a haber un problema. Me ven por las cámaras, hoy en día es más fácil, me ven por las cámaras, saben quién soy yo, me buscan y va a haber una consecuencia. Bueno, señor, a ver, vos robaste innecesariamente. No tenés ninguna patología que justifique algo. ¿Robaste innecesariamente por capricho? Bueno, esta va a ser tu condena. ¿Bien? Supuestamente se busca un juicio justo y misericordioso.
Es otro tema. Pero hay que ver que en el libre albedrío también están las consecuencias. Y si no me equivoco, en la Sagrada Escritura dice de que si no va a haber, si no se van a manifestar las consecuencias como tal, en el sentido de el juicio, por ejemplo, la justicia en la tierra, si no será en el cielo. Pero va a haber, sí o sí. Bien. Y para terminar en este primer bloque, San Agustín habla de la voluntad perversa. Agustín describe el proceso del pecado como una cadena. Una voluntad perversa genera un deseo desordenado. Al servir a ese deseo, se crea una costumbre. Y al no resistir la costumbre, se genera una necesidad o hábito compulsivo que encadena al hombre. Yo me acuerdo que en las primeras clases de catecismo con el obispo, me acuerdo cuando había preguntado, que era una pregunta obviamente teológica pero también filosófica, de si con el pecado sos libre o no. Y uno dirá, bueno, en el libre albedrío soy libre para elegir, pero cuando querés dejar de pecar, te das cuenta que estás encadenado, justamente. Si no me equivoco, no voy a tirar número, pero en el catecismo de la Iglesia Católica, si no me equivoco, antes del artículo 500 lo dicen. 400 y algo de eso. Pero lo dice la Iglesia y lo escribe bien, que es para entender que, tristemente, de una u otra forma, nosotros podemos estar encadenados. Podemos estar limitados. Es más, nuestra voluntad puede estar hasta limitada. Eso pasa, por ejemplo, con los adictos. Bien, un ludópata, de una u otra forma, es adicto y su voluntad es, y San Pablo lo termina diciendo, no hago el bien que quiero y termino haciendo el mal que no quiero. Bien, no hago el bien que quiero y termino haciendo el mal que no quiero. Capítulo 7 de Romanos, pero no me acuerdo el versículo. Y habla Pablo de esto muy bien. O sea, yo quiero hacer algo, pero a veces no lo puedo hacer. Tristemente, por mi condición humana. Y a veces, por nuestros hábitos, lo hacemos peor. Pues estoy seguro que Pablo debe ser mucho más santo y en ese momento debió haber sido más santo que yo. Y no es tan difícil. No es tan difícil a veces. Naturalmente. Pero estoy seguro. Y si Pablo lo dice, ¿qué queda de mí? Yo, bautista, con 20 años, ¿qué queda de mí? ¿Qué queda de los otros también? Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que meditarlo, diría un sabio. Hay que meditarlo porque tenemos que evaluar nuestros hábitos. Y esto lo digo para usted y como para mí. ¿Tenemos hábito de oración, de lectura de la Biblia? Porque también por eso, una de las razones que sostiene el protestante, por ejemplo, que los católicos no leen la Biblia, que sacan conjeturas así, no sé, de la nada, afirmaciones que están fuera de la Biblia. Primero que nada, error, como tal error, porque las conjeturas que encuentra la Iglesia, afirmaciones, están respaldadas por la Biblia. Están sí o sí. Los sacramentos, por ejemplo. Malinterpretaciones que tienen ellos con las imágenes. Cosas que sí las podemos respaldar por la Biblia. Ahora que el pueblo no lea la Biblia es otra cosa. Pero que las conjeturas, por ejemplo, que tenemos son correctas. No las podemos vender. Nunca, jamás las podemos vender. ¿María es Madre de Dios? Sí. ¿María es virgen? ¿Que dio a luz virgen? Sí, está en la Biblia, es básico leer también. ¿Podemos tener imágenes de santitos? Sí, no hay problema en eso. Y ahí uno entiende. Y eso también radica el católico, de defender lo que es nuestro, más también no hacerse de los santitos y evaluarnos también. Y en esto radica el pecado. San Agustín parte de la base. El que no reconoce que es pecador no puede cambiar. Es como un adicto. Es algo muy parecido. El adicto, ¿cuál es la terapia principal al comienzo para que cambie? Que reconozca que es adicto. Por ejemplo, que es alcohólico. Tiene que reconocer que es alcohólico para que pueda dar un cambio.
para que pueda ya estar justamente en el camino del cambio, primero sí o sí tiene que reconocerlo. Porque si no lo reconoce, no puede cambiar. Tristemente no. Hablando ya de esto, de por ejemplo los primeros ejemplos que habla San Agustín de el origen del pecado, vamos a hablar ahora de la vida de San Agustín y cómo vivió en pecado. Porque él lo dice justamente en el libro de Confesiones, algo que no muchos lo hacen. Que es decir, yo fui esto. Pude cambiar gracias a Dios, pero yo fui esto. Agustín analiza su propia vida como un itinerario marcada por la dispersión. Distensión sería así, ¿no? En el término. Y el alejamiento de Dios. Recuerden que todo esto, lo que estoy sacando, está en el canal de WhatsApp que subí un PDF del libro de Confesiones, versión un poco estudio, y tiene los términos muy buenos para entender cuando se expresa San Agustín. La infancia y la adolescencia, incluso en la niñez, observa rastros de egoísmo y celos, lo que vincula con la naturaleza quebrantada por el pecado original. Su famoso relato del robo de las peras es clave. Él robó unas peras innecesariamente. No robó por necesidad, sino por el simple gusto de hacer lo prohibido, buscando una libertad mutilada y la aprobación de sus compañeros. El diablo no va a venir feo y tentarte con una comida fea y vas a decir, qué asco, me voy. No, va a venir pero elegante, va a decir, no, este es bueno, y te va a traer algo pero exquisito, este es bueno, y te va a decir, tomá. Y vos tenés que evaluar justamente, sí o no. Pero porque si no, no habría tentación, básicamente. Es más, en el Padre Nuestro decimos, no negamos que no va a haber tentación, sino que Dios nos ayude. No nos dejes caer en la tentación. O sea, aceptamos que hay una tentación. Jesús fue tentado en el desierto, por ejemplo. Pero le pedimos al Señor que no nos deje, o sea, que nos dé la gracia, que nos ayude. Mas también nosotros tenemos que poner nuestra voluntad, obviamente. Después, en otro apartado de la vida de San Agustín, podemos ver la lucha entre dos voluntades. En su madurez describe un conflicto interno, y desgarrador, sinceramente. No es que tuviera dos almas, no. Por ejemplo, así decían los maniqueos. Sino que su única voluntad estaba dividida. Su voluntad vieja y carnal luchaba contra una voluntad nueva y espiritual. Se sentía prisionero de un hábito que él mismo había ayudado a construir al ceder a sus deseos pasados. Él siempre lo dice, tuvo una vida de pasiones, de deseos carnales, etc. Ya lo hablé en el primer video cuando hablé de San Agustín. Pero sí me gustaría hablar de esto de que uno fomenta, uno deja, ¿bien? Sí, uno ayuda a que se haga un hábito, de una u otra forma. Y San Agustín lo reconoce. Él reconoce que se vendió a los placeres, algo tan básico, porque es básico. Y con esto podemos entender de que el ser humano, cuando quiere, puede ser básico o puede ser, diría yo, extraordinario. ¿Por qué? Porque no deja que la carne lo domine. Hay que reconocer que los tres enemigos básicamente es el diablo, el mundo y yo. Y radica en mí también. Radica en mí el hecho de si caigo en pecado o no. Después hablamos de la culpa, después hablamos de todo el tema moral y ético que tiene la iglesia, pero hay que comenzar con lo básico, el pecado. Y cómo en esto afecta la relación con Dios. Ya lo hablé, si no me equivoco, en el programa de San Felipe Neri, cuando hablé del infierno. Y cuando hablé obviamente de que para llegar al infierno es cuando llegas a un pecado mortal y teniendo la posibilidad de confesarte, no lo hiciste, por ejemplo. Pero estamos hablando que el pecado mortal
rompe, escupe la relación con Dios y la gracia. ¿Bien? No estás en gracia, es lo que se dice. Si estás en pecado mortal, no estás en gracia. ¿Te gusta o no? ¿Cómo es caer en pecado mortal? Bueno, algo básico que se utiliza es el decálogo, por ejemplo. En cualquier devocionario bueno que encontres, en un misalito viejo, en lo que fuere. Se utiliza el decálogo, los 10 mandamientos. Y si es un buen misalito, si es un buen devocionario, te especifica a veces hasta cómo caes en la gravedad. Pero ya otro tema. Pero esto que sí, de que uno cuando trata de justamente de llegar a la santidad, se da cuenta de los hábitos malos que tengo. Más también por eso, gracias al Espíritu Santo, se dice. De que el Espíritu Santo nos hace ver nuestros corazones. Nos hace vernos a nosotros mismos. Y ver primero que somos unos seres limitados. Unos seres que no tenemos, básicamente si fuera por nuestra cuenta, a veces es hasta triste nuestra existencia. Pero con Dios se hace inmensamente feliz. Vamos a una pausa para descansar un poquito, dejar de escuchar a este cristiano que capaz espero no hartarlos. Vamos a una pausa, calienten la pava para tomar unos mates, sin un café, lo que fuere. En esta siestita que estar escuchándolo, sino en cualquier momento del día. Y nos preparamos para seguir escuchando el programa de radio. Y así pasan las horas volando. Y Francisco, extático, sueña es heraldo del Rey de la gloria, y la dama pobreza es su dueña. Es heraldo del Rey de la gloria, y la dama pobreza es su dueña. Ya no cuentan dolores ni gozos, sufrimientos y dichas no cuentan. Demos gloria al Dios increado, trino y uno en personas y esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabanza y gloria eternas. ¿Quién sois vos, Señor mío y Dios mío? ¿Quién soy yo? No soy nada, sino vivo en ti. ¿Quién sois vos, Señor mío y Dios mío? ¿Quién soy yo? No soy nada, sino vivo en ti.
luce el cielo su manto de estrellas. En la noche callada y serena, cuando todos descansan y duermen, Fray Francisco absorto está en vela. Cuando todos descansan y duermen, Fray Francisco absorto está en vela. Y sus ojos al cielo elevados son plegaria de amor y de entrega, y su voz un susurro de rezos convertidos en dulces poemas. Y su voz un susurro de rezos convertidos en dulces poemas. ¿Quién sois vos, Señor mío y Dios mío? ¿Quién soy yo? No soy nada, sino vivo en ti. Y así pasan las horas volando, y Francisco, extático, sueña es heraldo del Rey de la gloria, y la dama pobreza es su dueña. Es heraldo del Rey de la gloria, y la dama pobreza es su dueña. Ya no cuentan dolores ni gozos, sufrimientos y dichas no cuentan. Demos gloria al Dios increado, trino y uno en personas y esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabanza y gloria eternas. ¿Quién sois vos, Señor mío y Dios mío? ¿Quién soy yo? No soy nada, sino vivo en ti. ¿Quién sois vos, Señor mío y Dios mío? ¿Quién soy yo? No soy nada, sino vivo
en ti. Luce el cielo su manto de estrellas en la noche, callada y serena, cuando todos descansan y duermen. Fray Francisco absorto está en vela, cuando todos descansan y duermen. Fray Francisco absorto está en vela, y sus ojos al cielo elevados son plegaria de amor y de entrega, y su voz un susurro de rezos convertidos en dulces poemas, y su voz un susurro de rezos convertidos en dulces poemas. ¿Quién sois vos, Señor mío y Dios mío? ¿Quién soy yo? No soy nada, sino vivo en ti. Bueno, volviendo de la pausa, espero que le haya pasado bien. Vamos a ver ahora cómo lograr dejar de pecar. Porque uno dirá, ay, Bautista, qué mala onda que sos vos. Me decís que estoy en pecado, me decís que no vivo en gracia, lo hace ver tan complicado. Qué mala onda que sos. Bueno, ahora vamos a ver, porque lo que tengo que decir, lo tengo que decir, que es la verdad. También vamos a decir cómo dejar de pecar. ¿Cuál es el proceso naturalmente y que hay que tener para dejar de ser pecador a santo? Para superar el pecado, Agustín propone un camino que requiere tanto del esfuerzo humano como de la intervención divina. Intervención divina. O sea, ¿cómo lo explico correctamente? Yo puedo poner de mí, pero también tengo que entender que por mis fuerzas no voy a poder solo. Bien, naturalmente no puedo solo, jamás. Y de una u otra forma va a intervenir y está interviniendo Dios para dejar de pecar. Un ejemplo es ya dándome la guía de que soy un pecador y que tengo que dejar de pecar. Ya con eso es un comienzo. Ahora, si yo, Bautista, pongámosle, sufro de una adicción X, y yo me doy cuenta, por ejemplo, de que puedo llegar a caer en la tentación, por ejemplo, digamos que yo soy una persona que vive solo. Bien, 20 y pico de años, vivo solo. Y hoy es viernes, hace calorcito, y justamente yo, por ejemplo, puedo llegar a tener la adicción al alcohol. Bien, a tomar. Y mirá, tenés dos opciones. O te quedás en tu cuarto girando, mientras tenés, Dios quiera o no, una botella de alcohol en tu cocina, o también tenés ganas de ir al bar,
un verano a la noche, calorcito, está yendo para tomar una cerveza fría. O podés, si no, salir pero corriendo, por ejemplo, a adoración perpetua, si es que hay. Por ejemplo, en la Catedral de Córdoba tienen adoración perpetua. Si no, ir a cualquier lugar, pero, no sé, no voy a decir pegarte la pierna y después tirarte del piso, pero no sé, hacer lo que sea, pero no por tus propias cuentas, no por tus propias fuerzas, sino confiando justamente en la gracia de Dios. Pero si tienes que llorar, llorá, pero arrodillate, orá, pues si confía en tus fuerzas, tarde o temprano vas a caer. Porque es así, tarde o temprano. Y recordemos que este proceso no es de un día para otro. Tristemente, a mí por mi parte no me gusta, pero tengo que aceptarlo. Me han dicho que yo soy muy apresurado y que quemo etapas rápido. Sí, no lo voy a negar, lo reconozco, pero también me molesta esto de que sigo siendo un pecador y me molesta. Pero también tengo que entender de que no va a ser de un día para otro. Tristemente, por limitación de Dios, no. En el sentido de que no es que Dios no puede, porque Él no puede. Porque Él es incapaz, porque es un ser limitado. Sino porque yo, por tener un corazón duro y cerrado, no le abro las puertas al Señor. ¿Bien? Y con esto, San Agustín lo especifica y lo hace en un proceso. Primero que nada, habla del reconocimiento y confesión. El primer paso de la confesión, como sería en el título de justamente de su escrito, Confesiones, ¿qué implica? Reconocer la propia miseria y fragilidad ante la grandeza y misericordia de Dios. Es necesario enfrentarse a uno mismo y dejar de buscar excusas externas para las propias faltas. ¿Qué quiere decir? ¿De que yo solamente me tengo que sostener diciendo que soy un miserable, una porquería? No. Tengo que reconocer mi lugar. Dios me creó, Dios me amó y me ama, y Dios me dio una grandeza que no se entiende, además que a veces ni siquiera la gente busca entender, de que yo como ser humano comparto una naturaleza que es, en cierta manera, lo espiritual y lo corporal. ¿Ok? Y es una grandeza hermosa, porque los animales no lo pueden tener, y los ángeles tampoco. Tengo que entender eso. Y ya con eso, pero qué alegría. Y tengo que entender de las gracias hermosas que me da Dios. Pero reconocer que yo no soy más que Dios. Y no querer ser Dios, suplantar el lugar de Dios. ¿Bien? Decirle a Dios, correte, yo hago esto a mi forma, como yo quiero. Yo quiero entenderlo todo porque yo quiero y punto. Porque eso también, por ejemplo, es uno de los pecados que se dice en sí de que el primer pecado es la soberbia que tuvo el ser humano en Adán y Eva. De que querer ser como Dios. Y no en el sentido bueno, de yo quiero ser como Dios porque es tan bueno y tan glorioso. No, sino yo quiero opacar el lugar de Dios. La necesidad de la gracia. Agustín enfatiza que el hombre no puede liberarse del pecado solo con sus propias fuerzas. Es indispensable la gracia divina, que sana la voluntad herida y permite que el hombre desee y elija el bien supremo. No traje la Biblia, me arrepiento. Estaba a punto de traerla, pero dije, va a ser un viaje largo, no sé si o no. Pero en Romanos habla muy bien. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7 de Romanos habla esto, Pablo, de todo lo que del pecado, de la miseria que ocurre, que pasa. Pero con la gracia, en el capítulo 8 de Romanos, lo manifiesta muy bien. Porque habla esto de que la gracia, la fe en Jesucristo y el Espíritu y todo eso, te va a dar unas fuerzas que obviamente las fuerzas humanas no las puede tener por su propia cuenta. No las puede tener. Por su propia cuenta, el ser humano no va a tener esas fuerzas que te da el Espíritu, que te da la gracia. Pero hay que tener un proceso, ¿bien? Y un reconocimiento. Y para terminar ya en justamente en una de las cosas, en las tips, el proceso de la conversión. Metanoia, lo llamaría San Agustín.
implica un giro radical del alma. Agustín describe este tránsito a través de 3 movimientos. Voy a nombrar como lo dice en la edición de Confesiones que subí, que es salir de la distensión, entrar en la intensio y después ir hacia la extensio. Lo vimos algo parecido en esto de itinerario de la mente hacia Dios, de San Buenaventura, porque tenía es casi igual la triada que tenía San Buenaventura al explicar esto del hombre hacia Dios, pero el tema es que San Buenaventura después lo duplicó, le hizo largo San Buenaventura, sinceramente. Yo me acuerdo que estudié 12 horas seguidas, pues no entendía cómo hizo para hacer de 3 a 6 este proceso, pero bastante lindo. Pero San Agustín, que lo deja bien claro, de la distensión sería dejar de buscar la felicidad en la dispersión de las cosas exteriores y transitorias. Cuando habla de esto es que yo estoy, ¿cómo decirlo? Estoy disperso, bien, estoy perdido. Estoy, pongámosle, en una neblina. ¿Bien? En una neblina y no encuentro, estoy perdido, no me encuentro a mí, no encuentro a Dios, busco cosas que no tienen que ser. Es como si yo me pusiera un anteojo de sol y no me deja ver nada, un pedazo de tela, me lo ato y no me deja ver nada y estoy perdido. Bien, estoy perdido en mis placeres, sería para San Agustín. Después sería entrar en la intención, reconocer la interioridad para encontrar la imagen de Dios en el fondo del alma. Cuando habla esto San Agustín es de que yo me tengo que encontrar a mí mismo, tengo que excavar lo más profundo de mí. Después termina diciendo San Agustín de que en mí mismo está también Jesucristo. Pero es un proceso largo de encontrarme lo más profundo de mí, lo mejor que tengo, que obviamente fue dado por Dios. Y después lo último, que sería hacia la extensión. Lanzarse con esperanza a lo entorno y lo supremo, buscando la unión definitiva con Dios. San Buenaventura después dejaría que, por ejemplo, cuando de la triada, después lo duplica, lo hace 6, termina hablando de que Dios después lo eleva, el sursum actio, y la elevación suprema, y después, cuando lo eleva, no es por mérito ninguno del hombre como tal, sino por Dios, porque sin mérito alguno, Dios lo eleva, por su misericordia, por su amor, justamente. Entonces, tenemos que sentirnos amados. San Buenaventura después dejaba de que había procesos, desde el primer proceso, bien, de la primera etapa, hasta la séptima etapa, desde la primera etapa hasta la sexta, el hombre podía llegar por el intelecto, pero a la séptima solo por el afectio, por el amor, que era por Dios. Podía llegar hasta la séptima etapa, que es la contemplación plena. ¿Bien? Cristo como mediador. Agustín señala que para lograr la estabilidad en el bien, hay que abrazarse al mediador, Jesucristo. Él es la medicina que sana las hinchazones del orgullo y el camino para volver al Padre. San Agustín habla también mucho del orgullo, de la soberbia. Es más, creo que si no me equivoco en el libro séptimo, ya en el primer capítulo habla, mientras más crecía yo, más crecía mi soberbia. Pedir la continencia. Agustín resume su dependencia de Dios en la famosa oración: dame lo que me mandas y manda lo que quieras. Reconociendo que incluso la capacidad de evitar el pecado es un don que Dios concede a quien lo pide con humildad. ¿Y por qué con humildad? Porque yo reconozco que soy un ser limitado, que lo que tengo que hacer no lo puedo hacer por mis propias fuerzas.
En la palabra dice, no hay una cruz más pesada, ¿bien? Nadie puede llevar una cruz más pesada que no pueda aguantar, ¿bien? Si yo llevo una cruz y es pesada y la llevo y Dios me la dio porque sabe que yo la puedo aguantar, ¿bien? San Felipe Neri después dice de que el que no lleva su cruz después va a encontrar una más pesada. ¿Por qué? Por consecuencia de no haber llevado tu primera cruz. No estoy diciendo que haya dos cruces en cierta manera, sino de que la cruz termina siendo más pesada. Porque cuando tenías el momento de llevar tu cruz, no la llevaste. Y termina siendo más pesada después. Que obviamente vos después la podés llevar, pero no significa que no necesites la gracia de Dios. Necesitas completamente la gracia de Dios. Es como que yo con todo mi esfuerzo sobrehumano que vaya a hacer, puedo hacer un 1%. Necesito el 99% de Dios para que pueda llegar a la santidad. Y eso requiere humildad. Y tristemente somos muy, muy, muy soberbios. El ser humano naturalmente es soberbio, tristemente. Pero bueno, espero que les haya gustado este programa de radio, que les haya gustado, que les haya servido, que dejemos de pecar, ¿bien? Manga de pecadores que somos. Que dejemos de pecar, que podamos estar en gracia con Dios. No simplemente dejar de pecar de una forma mortal, sino también hasta venial. Dejar de pecar. Podamos llegar a ser santos, podamos llegar a contemplar a Dios cara a cara. Recuerden que tenemos un canal de WhatsApp, Santificándonos. En la descripción está el link del canal, más también está el link del Instagram, para que puedan y vean, se sube naturalmente a veces el Evangelio del Día, también frases del Evangelio del Día, se sube también el Santoral, también se sube cosas particulares de nuestra congregación. Por ejemplo, hace no mucho se subió una frase de la Virgen, bastante importante y relacionada con la Virgen María Madre de la Hostia Sangrante. Nos vemos, que descansen si lo están viendo a la noche y si están viendo a la mañana, bueno, a activar el día. Pero roguemos de que Dios, nuestro Señor, nos ayude en cada momento del día para que podamos llegar a ser santos. Nos vemos. En el Evangelio según San Lucas, Jesús dijo: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Sumate, extendamos juntos las redes de evangelización hasta los confines de la tierra. Podés realizar una transferencia al alias R. Espíritu Santo. Tu aporte también evangeliza. Extendamos juntos las redes de evangelización hasta los confines de la tierra. El abrazo del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos. Si tú no enciendes de nuevo el fuego, pero si vienes a recrearnos y con un soplo das vida al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo.